Ya sabéis que el tema que nos reúne es Hilma af Klint, en adelante diré Hilma, para no estar repitiéndolo. Y bueno, pues esta mujer, esta artista, verdadera artista, pues tiene un arte que, bajo mi punto de vista, si no es desde la filosofía, no es fácil de explicar. Tampoco es que sea fácil de explicar desde la filosofía. Se puede añadir la ciencia, se puede añadir la religión también, porque utiliza distintos lenguajes. Vamos a la cuestión. He puesto el lenguaje del cosmos, en el sentido de que la obra de Hilma, interpretarla en el sentido de leerla de una manera concreta, es algo completamente subjetivo. Puede tener valor para una persona y no para otra, ¿no? Entonces, lo que puede tener de objetivo, si es que se puede llamar así, algo compartido, es eso que yo he puesto, lenguaje, el lenguaje. Entonces, ese lenguaje se le ha calificado a este arte se le ha calificado de abstracto. Yo en ese sentido no soy crítico de arte, pero no estoy de acuerdo. El arte abstracto va a surgir después de ella, por eso también dicen que ella es una pionera. El más famoso en el arte abstracto es Kandinsky. Y él tiene un escrito, Kandinsky, que es de lo espiritual en el arte. Pero lo que llaman abstracción, este arte moderno, que surge con Kandinsky y otros, Mondrian, etc., no voy a entrar en ello, ellos, que yo sepa, si alguien tiene otra opinión, luego lo dialogamos, esto hay distintos puntos de vista, que yo haya entendido, ellos parten de la realidad concreta y se abstraen, vamos a decir. Vamos a decir, de alguna manera, entre comillas, destruyen las formas. Bueno, hay algunos que las destruyen literalmente, a destruir la forma. Otros se abstraen y crean un lenguaje que llaman abstracto. Kandinsky se basa mucho en los colores, lo que yo he leído de él, los colores. Y luego los cuadros que veo de él son un desorden total, un desorden total bajo mi punto de vista. Cuando, en el caso de Hilma, cuando decimos el lenguaje del cosmos, la palabra cosmos, griega, significa orden. Hay un orden estructural, interno y expreso. No hay, yo creo que no se puede apreciar desorden en ninguna obra suya, ni algo que esté roto, algo que es rompedor. Conocéis los conceptos de arte, ¿no? Esto es rompedor. Ella no tenía la intención ni de ser rompedora, ni de romper nada, ni nada por el estilo. Hoy yo, por ejemplo, no voy a hablar de su vida, eso ya lo hizo Chaume, nuestro compañero. Cuando estoy hablando de lenguaje, yo hablaría de un lenguaje simbólico, no abstracto, de algo simbólico, porque ella hace al revés que los abstractos. No va de las formas a la no forma, sino que ella viene del mundo invisible, vamos a llamarle así, podéis llamarle como queráis, del mundo invisible, del mundo de los espíritus, del mundo espiritual, del mundo inteligible, que diría un platónico, desde ese mundo hasta el mundo de las formas, a expresar lo que ya ha visto. Entonces, como ahora estamos en este mes, nos quedan todavía 3 representaciones del Principito, he asociado, o sea, tiene que ver mucho más que con el arte abstracto. Hilma tiene mucho más que ver con Saint-Exupéry, es decir, con lo que Saint-Exupéry cuenta al principio del Principito, que es cuando el Principito le enseña un dibujo, y él dice, pues, todo el mundo le había dicho que era un sombrero, porque tú lo ves, literalmente, pues es un sombrero así de la copa con... Y entonces el aviador ve más allá, y dice, es una boa que se ha comido un elefante. Claro, el elefante está dentro de la boa, no se ve. Ya sabéis el lema más famoso del Principito, lo esencial es invisible a los ojos. O sea, el Principito trata de lo invisible, justamente, haciéndolo visible, expresando aquello que no se alcanza normalmente, pues lo pone a nuestro alcance. Y sigue con la historia, cuando le pide al aviador, dibújame un cordero, ¿no? Y este le dibuja una caja con 2 agujeros, y dice, ¿y el cordero está dentro? Claro, evidentemente. Entonces, está hablando de la interioridad.
está hablando de lo que los sentidos no captan, está hablando del mundo invisible expresado de alguna manera, ¿no? En un lenguaje de símbolos, vamos a decir, ¿eh? Bueno, entonces, ese lenguaje de símbolos, Hilma no lo aprendió en la Academia de Bellas Artes de Estocolmo. No, era una pintora convencional, pintaba la naturaleza, retratos, bodegones, muy buena. O sea, eso es bueno mirarlo porque siempre está la sospecha de esta gente que pinta cosas abstractas o cosas raras o cosas informales, si sabrá dibujar o no, ¿eh? O ha estado poniendo, como los niños, ¿no? Sabéis que hay experiencias muy importantes de cuadros que ha pintado un niño, se lo han sometido a críticos de arte y han dicho, este es un pintor experto, o sea, se los han colado completamente, ¿eh? Bueno, entonces ella es muy buena dibujanta, dibuja la naturaleza maravillosamente, muy buena pintora, pero sí tengo que dar algunos detalles de ella. Con 18 años, estamos hablando de los años 880, 1880, siglo XIX, con 18 años ya entró en círculos espiritistas, ¿eh? El espiritismo estaba en auge en ese momento, era una explosión en el mundo occidental y en el mundo anglosajón concretamente, y en los Estados Unidos. Y ahí empezó a trabajar con los espíritus, vamos a decir, con los mensajes que vienen del mundo del más allá, haciendo escritura automática y dibujo automático. Luego formaron un grupo, que eran 5 mujeres, que se llaman las 5, y más adelante, ya, si no recuerdo mal las fechas, no me hagáis mucho caso, pero a principios del siglo XX, en 1904 creo que fue, entró en la Sociedad Teosófica, en la rama de la Sociedad Teosófica sueca. Y eso fue, pues claro, una experiencia que entiendo yo mucho más fuerte, mucho más completa, donde ya ella recoge la experiencia de las comunicaciones, ¿no? De comunicar con el otro mundo y expresar eso. Entonces, ahí es donde vamos, ahí es donde yo enlazo con algo que, bueno, que yo estudié o he estudiado muy concienzudamente y que es muy, muy importante. No lo he estudiado yo personalmente, es un nivel de estudios que se da en Nueva Acrópolis, que es justamente la doctrina secreta. La doctrina secreta, que es el nombre que le pone Blavatsky. Blavatsky es la fundadora, tengo que decir datos por si alguien no ataca a vos. H.P. Blavatsky, bueno, nosotros decimos H.P. Blavatsky, es Elena Petrovna Blavatsky, ruso-ucraniana. En aquel entonces Rusia y Ucrania eran lo mismo, no se habían separado, y es una supermaestra, vamos a decir, es una supermaestra, simplemente que no es maestra oculta, altos maestros que decía Hilma, con los que ella se comunicaba, no, sino que estuvo en el mundo 60 años y dejó una obra que ha cambiado un montón de aspectos esenciales del siglo XX y del siglo XXI, y lo que va a cambiar, ahí no me voy a detener, su gran obra se llama La Doctrina Secreta. Y se llama La Doctrina Secreta, ella le pone ese nombre de Doctrina Secreta porque la tesis fundamental que Blavatsky aporta de entrada al mundo es que existe una doctrina o un conocimiento raíz, un conocimiento raíz universal, una especie de doctrina matriz que es prehistórica, que ha acompañado a la humanidad desde que existe la conciencia y todas las expresiones artísticas, religiosas, filosóficas, científicas de las civilizaciones prehistóricas y las civilizaciones clásicas, todas las expresiones son ramas de ese tronco, tronco raíz. Por lo cual, todas las expresiones del conocimiento humano tienen elementos comunes. Y ella estableció, por ejemplo, el segundo principio del trabajo que ella estableció en el mundo, la Sociedad Teosófica. El segundo principio es estudiar comparativamente todas las religiones, ciencias, filosofías y artes, para poder comprobar eso que ella dice. Bueno, eso forma parte, eso es el centro de los estudios de Nueva Acrópolis, porque nosotros hemos cogido directamente ese programa de ella. O sea, nuestra gran maestra es Blavatsky. Luego hemos tenido otros maestros derivados de ella, para que sepáis que, bueno, que nosotros estamos vinculados espiritualmente a eso y nos dedicamos a estudiar eso en distintos niveles, porque es bastante duro, es bastante arduo, ¿no? Entonces, bueno, se requiere una preparación, una experiencia, un rodaje, un camino, que lo vamos haciendo,
Yo cuando empecé a estudiar esto en el año 2010, ya tenía de recorrido filosófico 30 años, vamos a poner, redondeando. No es necesario, a lo mejor es que yo soy muy corto y tenía que esperar. Alguien más inteligente va más rápido, eso depende de cada uno. Unos irán más rápidos, otros irán más lentos, no es un patrón de medida para nadie. Bueno, entonces, el caso es que la tesis fundamental de Blavatsky es esta, esa unidad del conocimiento, del saber, que no es un conocimiento intelectual, es un conocimiento que, en buena medida, la raíz de ese conocimiento está más allá de la mente. Es lo que los orientales llaman buddhi, y nosotros traducimos por intuición. Pero la intuición no es un presentimiento, es una facultad superior de la mente. Entonces, ¿qué pasa? Que para adquirir ese conocimiento hay que dominar la mente e ir más allá de ella, si no, no se puede. Nada menos, ese es el problema. Pero eso está en la naturaleza, no en la naturaleza superior, en la raíz de la naturaleza. Está la naturaleza hecha así. Es decir, adquirir los secretos de la naturaleza requiere un desarrollo interior del ser humano, si no, no se puede, o es casi peor. Entonces, de ahí el atrevimiento mío de querer explicaros por qué lo intento. Porque esto es lo que ella aprendió. O sea, yo cuando veo su vida, sé dónde ha estado, con quién ha estado y sé lo que ha aprendido, sé lo que ha estudiado porque lo comparto, ¿no? Entonces digo, bueno, al igual puedo hacer un resumen para explicar el sentido. No intento que cada uno vea cada cuadro y lo lea, ¿no? Sino que se entienda el sentido general de su obra. Os voy a enseñar, os voy a mostrar, por si acaso alguien, como cortesía para quien no haya estado en la exposición del Guggenheim o no sepa muy bien de qué tipo de arte estamos hablando, le damos un repasito a algunas cosas y luego ya me centro en la explicación que os quiero dar. Bueno, veis, he puesto esto lo primero, sin más. Su obra una unidad intacta. Ella no quiso comerciar nunca, no formaba parte del marketing ni del merchandising del arte, o sea, no quiso comerciar nunca con esto. Fijaros, son más de 1.300 obras, claro. Lo esencial, lo que más se destaca de ella, y a lo que vamos a ir, es a un conjunto de obras, que no llegan a 200, que se llaman obras para el templo. Ya está diciendo, es una relación con lo sagrado, lo espiritual, el templo. Decir el templo en aquel momento era una relación con lo sagrado, no es una iglesia. Y luego ella tiene un montón de cuadernillos, 26.000 folios manuscritos, que muchos de ellos no han sido traducidos, al español por supuesto que no. Donde lo que sí sabemos, en líneas generales, es que explica más, en muchos casos explica más cómo ha pintado la obra, cómo le ha llegado la idea, en qué circunstancias, que la obra misma. O sea, de la obra misma a veces habla muy poco, porque ella está pendiente de lo que le dictan, vamos a decir entre comillas. O sea, ella nos cuenta que a partir de 1906, había entrado en la Sociedad Teosófica en 1904, a partir de 1906 recibe un encargo. Uno de esos maestros le dice que se prepare porque va a hacer una obra que va a ser muy importante en el futuro. Ella se va a pasar casi un año preparándose, o sea, purificándose, para poder recibir y transmitir lo que le encargaron. Esto va a durar unos 9 años aproximadamente, pero en esos 9 años va a tener un lapsus de 4 años donde no trabaja, porque atendió a su madre, que estaba ciega, y luego, bueno, están los detalles. En muchos casos se cuenta en cuántos días pintaba cada cuadro. Bueno, está todo muy detallado porque se ha sacado de los cuadernos, está explicado en los cuadernos. Luego muchas obras, ahora ya no lo veis, llevan las fechas. ¿Veis, por ejemplo, aquí? Fechas, 2 de julio de 1919, es ordenadísima. Todo lo que hace queda registrado, o sea, ¿veis? Estos son esquemas de las obras grandes que hace. Pero está todo esquematizado, está todo bocetado y con una serie de explicaciones que explican en qué circunstancias fue hecho eso. 26.000 folios, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a
a ver un recorrido muy breve por algunas de las series. Vamos a ver series. Por ejemplo, la serie Caos Primordial. Para que cuando yo os explique la idea que ella recibió, os explique la idea, vais a ver cómo esa idea queda reflejada. Son ideas cósmicas, son ideas del nacimiento de la vida, de la génesis en el cosmos, de la evolución, del juego de fuerzas que actúan. Bueno, eso es lo que vamos a ir viendo. Esta se llama Caos Primordial. No están todos, las series son más extensas. Esto es lo que se ha expuesto en el Guggenheim. Esta es la serie La Evolución. ¿Veis los conceptos? Son conceptos científicos. Ella se supone, porque eso no está claro, pero sí que es verdad que en ese momento había una ebullición en la ciencia. Por ejemplo, estaba Darwin en portada, vamos a decir, con el concepto de evolución. Ella muestra un concepto de evolución completamente diferente, no tiene nada que ver con lo que dicen los darwinistas. O estaba el trabajo de los Curie, con las radiaciones, el descubrimiento de modelos atómicos. Había una revolución, ¿no?, en el mundo científico especialmente. Bueno, ahí tenéis, esta es la serie Árbol del Conocimiento. ¿Veis los conceptos cómo van enlazados? No nos vamos a detener porque en cada obra pues tenemos para toda la tarde. Esta se llama la serie del Cisne, llama mucho la atención porque es más figurativa, aunque empieza siendo muy figurativa y acaba con elementos de tipo geométrico. Serie La Paloma. Esto lo interpretan la paloma como un elemento cristiano. Bueno, son interpretaciones. Aquí lo que veis es que comienza la serie con elementos de tipo geométricos dinámicos. Os voy a señalar especialmente la dinámica que hay implícita en toda su obra, ¿no? Y esa dinámica que expresa, ¿no? Luego hay una serie de elementos figurativos con la paloma, corazones, y luego nos vamos, veis, a elementos completamente geométricos de nuevo con algunos ingredientes astrológicos, de los signos de la astrología. O sea, hay varios lenguajes en ella, pero bajo mi punto de vista el lenguaje fundamental es el que os voy a mostrar. Estos se llaman los 10 grandes, para que los veáis cómo están expuestos. Esto es de otra exposición, no de la del Guggenheim. Pero veis el tamaño relativo, veis las personas, veis el tamaño relativo de esta obra. Estos 10 grandes, ella en sus cuadernos los va a traducir como etapas de la vida humana. Va a poner 2 primeros la infancia, 2 la juventud, 4 la madurez y 2 la vejez. Los va a interpretar así. Eso ya habría que calentarse mucho la cabeza para ver si se saca algo de esa idea. Y estas son las pinturas para el altar, porque en todo esto que estamos viendo son pinturas para el templo, son series dentro de las pinturas para el templo, son exactamente 193. Entonces, culminan con estas 3. Ella dejó bocetado una estructura de un templo piramidal, donde se mueve en forma elíptica, y donde se va recorriendo en orden esas 193 obras que culminan con estas 3. Bueno, pues ahora ya la siguiente es un esquema que esto es lo que voy a ver cómo me las arreglo para explicarlo sin aburriros mucho. Voy a quitarlo y luego lo vuelvo a poner. Cosmogénesis, la palabra cosmogénesis o nacimiento del cosmos, es la primera parte de la obra titulada Doctrina Secreta. Lleva ese título porque hace referencia a la verdadera doctrina secreta. La verdadera doctrina secreta no la tiene nadie humanamente hablando. La tesis de ella es que ha estado desde el comienzo de la humanidad consciente, ha acompañado siempre a la humanidad y ha dado las pautas creativas de la humanidad, creativas en todo sentido. Lo que son las civilizaciones que conocemos, las que conocemos, están las que no conocemos y están las que no se pueden conocer porque, por ejemplo, el concepto Atlántida estaría en el fondo del Atlántico, así que a ver quién lo encuentra, bajo capas de lava, además, porque se hundió por sísmica. O sea, y
Esto que estoy diciendo lo cuenta Platón, nada menos. Lo que pasa es que, claro, es tan fuerte, aunque sea Platón, le hacen caso en todo lo demás menos en eso. Eso cambia la historia completamente. O sea, hay que tirar todos los libros de historia a la basura y empezar de nuevo, ¿no? Entonces, eso está por venir, eso está por venir. Ella, según lo que cuenta Doctrina Secreta, esa humanidad atlante es la cuarta humanidad, no la primera. Hay 3 anteriores que se cuentan en Doctrina Secreta. Nosotros somos la quinta. Vale. Entonces, ese nacimiento del cosmos, esa cosmogénesis, está resumido en la Biblia con que Dios hizo el mundo en 7 días. ¿Sí? Y ya está. Entonces, esto es lo que he dicho, que a mí me costó 7 años ponerme un poco, enterarme de qué es esto, ¿no? Entonces, esto Blavatsky lo resume. Esta obra tiene un proemio en el que ella habla de tres proposiciones que son la sustancia de toda la explicación de cosmogénesis. Cosmogénesis se desarrolla en 7 estancias, los 7 días son 7 estancias, esas 7 estancias son como una fórmula algebraica que se va desarrollando. Bien. Y esto estaba archivado en Tíbet. Esto se guardó hasta el momento en que Tíbet desapareció, que ahora no se sabe. No se sabe. Hay una serie de enseñanzas acerca de que los maestros que cuidan espiritualmente de la humanidad, espiritualmente, no económicamente, no, ni en el sistema de salud, ni en la política, no, en todo eso no se ocupan ellos. Pero sí se ocupan de que esté al alcance de los seres humanos lo que los seres humanos necesitan cuando lo buscan. Hay que buscarlo. Si lo buscas, lo puedes encontrar, ¿vale? Entonces, ellos se han preocupado de que los seres humanos vayamos a tener siempre las herramientas que necesitemos. Lo que publica Blavatsky es lo que le autorizan sus maestros a publicar, esto fue año 888, ya en el último cuarto del siglo XIX, casi a finales. Esto se va a publicar unos 18 años antes de que Hilma entre en contacto. O sea, Hilma estaba muy cerca de todo esto. Blavatsky falleció, se fue del mundo en el año 91 y, bueno, pues 13 años más tarde, Hilma estaba en la Sociedad Teosófica de Suecia. Bueno, la Sociedad Teosófica tuvo una expansión muy rápida, muy fuerte, ¿no? En todo el mundo nórdico, sobre todo. Y, bien, entonces, hay 3 proposiciones que simplifican esto. Esas proposiciones se expresan de manera geométrica. Por eso os he dicho que yo le expliqué esto en términos de ideas. Primero están las ideas, luego están los números, luego está la geometría. Es una sucesión. Y ella incorpora los colores, son lenguajes combinados. Entonces, ella dice que hay un principio universal, omnipotente, ilimitado, inabarcable, más allá del alcance de la mente, de donde todo es la raíz de todo lo que puede haber sido, ser o llegar a ser. Es como la raíz del ser. Blavatsky le llamó seidad, no es el ser. Esto es un debate de la filosofía en Occidente desde Parménides, que es el ser. Pero hay algo anterior al ser, o de donde el ser procede, vamos a decir. Anterior no es en el tiempo, de donde la raíz del ser. Ella le llamó seidad, es un nombre que puso ella, que significa la cualidad de ser. La cualidad o capacidad de ser. Si no, no se puede ser. Tiene que existir esa cualidad o esa capacidad, ¿no? Bueno, esa raíz, ese principio omniabarcante, absoluto, se expresa en ese primer cuadro, en el cuadro que tenéis arriba, el fondo negro. Claro, esto, si está más allá de la mente, para que se pueda captar, pues se simboliza. Aquí está el lenguaje simbólico de los cuadrados, los círculos, los centros, luego vais a ver los triángulos, las hélices, el movimiento helicoidal. Y en los orientales le llaman pralaya.
Es la noche cósmica, no se ha hecho de día en el cosmos, no se ha hecho la luz todavía. Es una pregunta que se hacía en la Edad Media. ¿Y qué hacía Dios antes de crear el mundo? Una pregunta medieval. Había uno muy listo que decía, pues no se sabe lo que hacía porque no había tiempo. Es decir, no había antes. Es la respuesta ingeniosa. Si no hay tiempo, no hay antes. O sea, vamos a ver, estos son especulaciones filosóficas que ponen a prueba la mente. La mente tiene que ser educada para saber que hay algo más allá de ella que no puede alcanzar, para que no se vuelva loca. Cuidado, ¿eh? Esto es un entrenamiento. Todas las disciplinas antiguas entrenan. Lo que ha llegado a Occidente como meditación, por ejemplo, el budismo es especialista en entrenar la mente. Y en estar diciéndote constantemente que la mente lo que hace es engañarte. O sea, entrénala y dirígela o estás arreglado. No vas a poder captar la realidad con ella. Bueno, entonces, en ese mundo raíz, que es simbolizado por el negro, el fondo negro, el círculo simboliza el campo de vida, donde la vida puede expresarse. Hay quien le llama la vida una. La vida una quiere decir, es una vida no dividida. No es una vida dividida en seres, como la que nosotros conocemos. Es una vida inconcebible porque no está dividida en seres, es la vida. La vida, eso es la vida, ¿no? De esa vida procede la vida de todos los seres. Todos los seres emanan de ahí y vuelven ahí. Porque el segundo principio que establece Blavatsky es que el universo es rítmico y cíclico. En el universo amanece y anochece. Es pulsante, eso es un nombre moderno. Una cosa que en la ciencia hay un debate muy fuerte entre los grandes pensadores. Einstein, por ejemplo, no quería pensar que el universo es pulsante, no quería pensar que el universo se expande. Porque claro, si piensas que el universo se expande, tienes que pensar que se contrae. Porque si no, se expande hasta el infinito y estamos abocados al vacío eterno, ¿no? O sea, ideas terribles que se le ocurren a las mentes humanas. Pero el segundo principio dice que no, el universo es rítmico, como lo es nuestro corazón. En el universo amanece y anochece. En el universo hay sístole y diástole, es pulsante, es un ritmo, donde sucede un universo tras otro. Este universo no es ni el primero ni el último. Este es uno de una serie inconcebible. Daros cuenta qué ideas va a recibir ella. Entonces, en ese campo surge el centro. El centro es el germen de vida. El germen que va a activar, que va a producir el amanecer de la vida. Porque esto es el campo de vida sin diferenciación. Aquí va a surgir la diferenciación a partir de un centro, de un germen. Como vemos en la naturaleza, todos los seres se producen a partir de un germen, ¿no? Bueno, eso se realiza porque esa es la estructura de la vida. Toda vida se manifiesta a partir de un germen. Si no existe el germen, no hay. Ahora, esto es el gran misterio. Ten en cuenta que todo esto que estamos hablando está fuera del campo mental del ser humano. Esto es el gran misterio. Cuando los antiguos hablan de los misterios es algo que la mente no alcanza. Está hablando de esto. Es algo para lo que la ciencia no tiene respuesta. O las respuestas son tremendas. Lo de la gran explosión, como no se concibe nada de todo esto, pues bueno, pues había una cosa kikirikosa que explotó. Ya está. Y luego ya de ahí, mira tú, qué bien cómo se ha organizado todo, ¿eh? O sea, qué cosa, ¿no? Y así va la vida. Vale, pues son barbaridades. Y si a un científico vamos a decir, académico, le preguntas sobre esto, le diga, conozco casos que les ha ocurrido, dice, oiga, usted se ha equivocado, váyase a la Facultad de Filosofía, pero no les preguntes por estas cosas porque no, la ciencia no puede responder. Entonces, tienen un concepto, una idea, que es la que está de moda, hasta que venga otra, ¿sí? O sea, antes del Big Bang era otra cosa y luego pues vendrá otra. Entonces, voy a pasar a ver, sí. Es hacer una especificación de que no es, porque en la obra de Clint esto es importante. La diferencia entre círculo y circunferencia, la tenéis ahí expresada, no hace falta que la marque. ¿Veis? Una cosa es el círculo, es ese campo. Y otra cosa es la circunferencia. La circunferencia es una necesidad mental nuestra. O sea, nosotros tenemos que delimitar algo, si no, no lo podemos concebir.
Y ese límite lo traducimos como presencia en el universo, en nosotros, nuestra circunferencia, nuestro límite sería nuestra piel, vamos a decir. Nosotros estamos de la piel para adentro, ¿no? Y nuestra presencia se manifiesta a través de la imagen que da nuestro mundo externo, ¿no? Nuestra piel, vamos a decir. Sería nuestra circunferencia, nuestro límite externo, ¿no? Claro, nosotros nos podemos ver porque estamos limitados. Si estuviésemos disueltos, pues no habría, pues estaríamos disueltos, como la sal en el agua, ¿no? Entonces, eso se le llama presencia. ¿Por qué? Porque es un concepto de lo divino. Hay una fórmula de qué es Dios, que es una fórmula geométrica, que dice que Dios es la esfera cuyo centro está en todas partes y cuya circunferencia en ninguna. No tiene límites. Entonces, eso, la ciencia que nosotros tenemos, como va por la parte de lo observable, lo está comprobando. No sé si habéis oído hablar de que ahora mismo ya el concepto de universo es universo observable y todo lo demás. Está muy bien, porque la ciencia ya ha constatado el infinito. Entonces, que está lo no observable, lo que no vamos a poder observar nunca. Y entonces lo ha delimitado lo que es observable, que es algo así como este símbolo, ¿no? Ponerle un límite a la cosa. Entonces nos movemos ahí. Estos conceptos que estoy diciendo, no creéis que se aplican solo al universo en su totalidad. Se puede aplicar a cualquier ser cósmico, desde un átomo, que tampoco es que sepamos tantísimo, desde un átomo a un mundo como la Tierra, a un sistema solar, a una galaxia, y así hasta donde la mente alcance. O sea, esto se aplica en todas las escalas de la manifestación de un ser. De un ser cósmico, vamos a decir. Bueno, es un tema de vocabulario, no os preocupéis. Se pueden decir las cosas de otra manera. Y en el fondo no sabemos nada. Esto es lo que un filósofo sabe. Esto nos lo enseñó Sócrates, pero no creéis que se lo aprende cualquiera. En el fondo no sabemos absolutamente nada. Lo que hacemos es señalar el misterio, contemplarlo. Y entonces, de ahí la misión de Hilma, de que le soplaron lo que ella necesitaba para poder hacer esto. Que nadie había hecho. Daros cuenta, dice, bueno, una vez que lo ves, lo hago yo también. Sí, claro. Pero cuando no lo ha hecho nadie, y ella nunca se lo arrogó como autoría, daros cuenta. Nunca quiso comerciar, nunca quiso que su obra se vendiera y se separara. Bueno, ya sí, claro, vendía bodegones o pinturas del campo, o si pintaba a un señor o a una señora, sí. Pero la obra no, ella no permitió que se disgregara. Es más, por distintos canales le llegó que no iba a ser entendida, y entonces ella, no sé cómo sacó la cuenta, pero dijo, bueno, pues dejó escrito en su testamento que hasta 20 años después de su muerte no se expusiera. Tardó 40. O sea, y hace 40 años que empezó. Y ahora, o sea, ya han pasado 80 años en realidad, ella falleció en el 44. Es curioso, antes he mencionado a Antoine de Saint-Exupéry, él también falleció en el 44. Yo he hecho una relación entre ellos, pero es curioso, esas coincidencias, ¿no? Y han pasado ya 80 años. A estas alturas del partido estamos a 80 años de aquella que ya se fue y que se iba a empezar a mostrar la obra. Ahí hay implícitos dos conceptos muy importantes que quizá los podamos manejar mejor. Uno sería el espacio, lo tenemos ahí, y el otro sería el movimiento. Entonces, el concepto de espacio que ella aprendió, el espacio es la matriz. Eso de vacío, eso es una barbaridad también. El vacío no existe. Pero tenemos horror al vacío, no. Tenemos horror a que nos falten cosas, por ejemplo, comer o una cama para dormir. Sí, ese es el vacío, ¿no? Pero el vacío no existe. El espacio es la matriz. El espacio es la madre universal. Y en el espacio se produce el movimiento. El movimiento es la manifestación del espíritu. Eso
Eso representa el espíritu, como movimiento. Cuando decimos movimiento, no estamos diciendo que va a ningún sitio. Porque alguien que haya estudiado un poco de Parménides, por ejemplo, el gran precursor antes de Pitágoras inclusive, que decía que el ser no se mueve, no. El ser no va a ninguna parte porque está en todas. Entonces, ¿dónde va a ir? ¿No? Pero aquí cuando decimos movimiento, cuando Blavatsky dice movimiento, el movimiento es vibración. Vibración. Vibración es sonido. Sonido es palabra. Y ahí volvemos al Génesis, de que el mundo se hizo por la palabra. Esa es una forma de expresarlo. Otra forma de expresar ese movimiento es que ese movimiento, esa vibración, es la manifestación de la ideación. La ideación, por otro nombre, pensamiento divino. El universo es inteligente, divinamente inteligente, no como nosotros, no humanamente inteligente, sino, y eso no sabemos muy bien lo que es la ideación. Es decir, la ideación es lo que va a guiar toda manifestación en el campo de la materia. Cuando decimos madre, mater, es materia, pero no es la materia esta. Es la sustancia primordial. Algo que algunos científicos están buscando, porque claro, de eso está hecho todo. Tienen el concepto. Si encontramos la madre del cordero, vamos a decir, de aquí está hecho todo. No lo van a encontrar. La sustancia primordial no está al alcance de los sentidos, ni de las máquinas, ni de las herramientas. Es la gran madre. Y el gran padre, lo que la religión llama el espíritu o Dios, es la ideación, que es lo que guía la manifestación de todos los seres en todas las escalas del universo. Bien, estos son los conceptos. Ahora os voy a mostrar otro esquema porque vamos a transformar esta idea del círculo y del centro en triángulo. ¿Veis? Allí está, como le llamó Blavatsky, seidad. En este caso es como origen, como vértice, que se manifiesta en una dualidad, en un par aparentemente de opuestos. Este es un concepto de los pares de opuestos, la dualidad. En toda la obra de Gilma vais a ver cómo maneja la dualidad con armonía. Es decir, cómo la dualidad se armoniza, se equilibra. ¿Por qué? Porque lo que ella aprendió es que no existe la separación entre materia y espíritu. No existe. Porque la seidad, Blavatsky también le llama padre-madre. No hay separación, no hay dualidad. Todo parte de la unidad. Por ejemplo, en la obra de Gilma está presente la unidad. La unidad, la dualidad, el movimiento, la armonía, el equilibrio. ¿Sí? Estas son para que veamos esos conceptos en su obra, más allá de cómo lo expresa. Es una artista y ella lo expresa pues como es ella, claro. Y a eso a lo mejor, pues oye, porque hay quien intenta interpretar los colores. Bueno, han interpretado el azul como femenino, el amarillo como masculino. Vais a ver que ella utiliza los tres colores primarios, rojo, amarillo y azul. Los tres colores primarios. Es la polarización de la luz. Está expresando la luz. Y esa luz polarizada. Y entonces ahí están los números. La seidad sería, bueno, por decir algo, sería el 0. Luego tenemos la manifestación del 1, el 2, el 3. Aquí ya tenemos una tríada. Aquí ya tenemos una tríada. 1, 2, 3, ¿vale? A partir del 0, que nadie lo puede explicar, la génesis de los números. Pues estamos hablando del cosmos. ¿Cómo se generan los números? Los números nacen todos de 0, pero nadie puede explicar eso. Se genera de 0 y ya está. Bien, entonces, cuando digo explicar es a nivel mental. Habrá quien sabrá esto con una facultad superior. En Oriente le llaman vidya. En Oriente clásico diferencian jnana, que viene de la palabra griega gnosis, conocimiento, a través de la mente. Y vidya, que significa ver. Pero ese ver no es con los ojos. Ese ver es con una facultad interna que normalmente no tenemos, ¿vale? O sea que espiritualmente seríamos ciegos. Hay miopes también. Hay que ver cuántas dioptrías tiene cada uno. Bueno, vale, son
Bueno, yo digo estas informalidades para que no nos tomemos demasiado en serio. Bueno, nos tomamos en serio, pero no así que la neurona se nos ponga muy tensa, ¿no? O sea, hay que relajarla. Bien, entonces, bueno, fijaros que ahí he puesto una serie de cualidades, ¿no? Espacio, conciencia condicionada, raíz de la materia primordial, objeto, sustancia o raíz precósmica. En Oriente le llaman mula prakriti. Movimiento, pues conciencia incondicionada, raíz del pensamiento divino, gran aliento. Otro nombre que recibe es el aliento. Está también en el Génesis, lo menciono en el Génesis porque todos hemos oído hablar de él. Y el Génesis procede de la doctrina secreta. Es decir, bueno, no, eso fue Moisés. Sí, Moisés es un iniciado, egipcio, por cierto, Mosis, que les enseñó a los hebreos esto, porque esto se transmite a través de los sabios. Las doctrinas, ¿cómo se transmiten? A través de los sabios de todos los tiempos y de todos los lugares. Los sabios siempre. Bien, entonces, otro nombre es el aliento, o la ideación precósmica, o en el lenguaje hinduista, para Brahman. También se le puede llamar Purusha, tiene varios nombres. En Oriente hay nombres para casi todo. Otra cosa es que nosotros los oímos, pues nos va a acabar doliendo el oído y como no entendemos sánscrito, pues lo único que hacemos es aprender algo que repetimos sin saber lo que quiere decir, ¿vale? Entonces, ¿veis? Y aquí tenéis el esquema definitivo. El triángulo con su centro y esa triple expresión. Esto sí que es más fácil de entender. Cuando decimos movimiento como vibración, he puesto este esquema porque en la obra de Hilma hay muchas espirales, a veces en forma de conchas directamente y otras formas son espirales, el movimiento espiralado. El movimiento espiralado es el séptimo movimiento. ¿Por qué? Porque reúne los 6 movimientos que nosotros podemos conocer. Ahí tenemos arriba y abajo, ¿veis? Arriba, abajo, derecha, izquierda, delante, detrás, 6 movimientos. El movimiento espiralado, me tendría que haber traído, si me hubiera traído una pizarra, os lo muestro. Os puedo mostrar cómo el movimiento espiralado recoge esos 6, es el séptimo. Porque en el movimiento espiralado sube y baja, adelanta y retrocede, se mueve a la derecha y se mueve a la izquierda. Es una espiral que se va afinando, además, es el movimiento de la evolución. Eso es conocido desde la prehistoria. En América, con los caracoles, en la América precolombina se vuelven locos con los caracoles. Caracol, porque es que el caracol, la caracola, además, es un emblema del movimiento evolutivo de la vida. Y ella lo recoge, ahí tiene un montón de caracolas. Bueno, entonces, sí, y aquí tenemos una sucesión de formas a partir de la circunferencia vacía, el centro. ¿Qué es esto que vemos aquí? El primer movimiento. Primero surge el germen de vida, la primera vibración. Ese es el primer movimiento. Este es el segundo movimiento. Ya tenemos la cruz en el círculo. Y ahora, ¿cuál es el siguiente movimiento? El siguiente movimiento es el giro. En este caso tenemos la cruz girando, que se llama en Oriente esvástica, eso es sánscrito. Esvástica significa cruz. Entonces hay una cruz destrógira que gira a la derecha y otra que gira a la izquierda, son emblemas. El lauguru es una esvástica. Y si tenéis un lauguru de cuerpo, vais a ver que si lo ponéis, miráis por una cara, gira a la derecha y si le dais la vuelta, gira a la izquierda, es el mismo. Lo que pasa cuando lo pintan, pues ha quedado la mala costumbre de pintarlo siempre a la izquierda. No, podrían pintarlo de vez en cuando a la derecha también, ¿no? Pero ha quedado así, hay gente que cree que es así. No, eso es una cara, y en el castellano el embés. La cara B. Bueno, y hay un tercer, ya para completar esta explicación, y nos vamos a la obra de Hilma, a lo que os he seleccionado para, si lo veis, y si no me disculpáis, os devuelvo el dinero. A ver, sí, la tercera proposición, antes de acabar, es que todas las almas son idénticas en su raíz. Todas proceden del mismo origen. Cuando decimos todas las almas, es todas las almas concebibles, no estamos hablando de las nuestras. Todas las almas existentes de todos los seres existentes, desde los átomos a los dioses, a los arcángeles, si queréis en cristiano. Todas tienen una raíz idéntica, la misma raíz.
Sobre esa idea es sobre la que se asienta el principio de fraternidad. El primer principio que estableció Blavatsky, que lo recupera de trabajos anteriores, es el principio de fraternidad. Nosotros lo hemos recogido. Nuestro primer principio de acción es crear núcleos de fraternidad universal. Sin esto no hay más. Es decir, o trabajamos por la humanidad como un todo, o estamos trabajando por las divisiones. Entonces eso está eliminado. Hay gente que le sorprende que en la época de Hilma ella formó parte de los movimientos de mujeres que pedían el voto en Suecia y todo lo demás, ¿no? En aquella época, pues las mujeres no tenían voto todavía, habían empezado, no sé si en Nueva Zelanda, pero en Suecia no. Pero claro, ese problema de que la mujer se tenía que dedicar a la casa, a ser madre y todo eso estaba en el mundo, no en las creaciones de los maestros, no ha existido nunca. Por ejemplo, en la sociedad teosófica la creó una mujer, y bastante tuvo que le dijeron de todo, o sea, de todo, le inventaron de todo. Y la sucesora, bueno, la creó con un hombre, con Olcott. Olcott sobrevivió a Blavatsky 16 o 17 años y luego vino otra mujer, que es Annie Besant. Y hay una historia con Annie Besant que era pues, de un movimiento de extrema izquierda en Inglaterra, la mejor oradora del Parlamento inglés. En principio tenía una ideología materialista. Ella conoció a Blavatsky directamente y escribió un libro, ¿Por qué me he hecho teósofa? Para explicarle al mundo el cambio, que es un giro de 180 grados, ¿vale? Entonces, ese tercer principio asienta esa identidad de las almas y añade que esas almas todas están obligadas a peregrinar en los ritmos establecidos de la vida. Es decir, la vida es rítmica y periódica. Y todas las almas realizan un recorrido y un peregrinaje hasta poder realizar su destino, o sea, la conciencia plena, vamos a decir, la plenitud, lo que los budistas llaman la liberación, y esas almas reciben la conciencia del principio del movimiento, del aliento de la conciencia, y reciben los vehículos que necesitan para ese peregrinaje de la madre, la conciencia del padre y de la madre. No tiene nada que ver con nosotros, es una forma de decirlo, ¿entendéis? No existe en el cosmos simplemente existe esa fuerza dual, esa fuerza dual. Esa fuerza dual, no solamente como fuerza, sino como mundos, están estrechamente vinculados, son inseparables en todos los niveles, son inseparables. Y en el mundo manifestado. Y en Oriente hay un concepto, que es un concepto energético, es una energía, la energía universal, que ata el espíritu a la materia en todos los niveles. En Oriente le llaman Fohat, ese es el artista, tiene ese nombre. Tampoco se sabe muy bien qué es Fohat, aunque os puedo decir que, por ejemplo, en la escala más baja, la electricidad es una manifestación material de Fohat. Ya vamos a empezar con la obra de Klimt. Mirad, yo os estoy diciendo, claro, obra donde está más claro. Mirad aquí cómo expresa ella esa dualidad, ese blanco-negro, ese par de opuestos, de una manera tajante, vamos a decir. Esto no tiene título. ¿Y eso cómo? No tiene título. Muchas veces está indicada hay referencias o la fecha, pero ¿por qué pongo esto? Porque mirad el siguiente. El siguiente le llama ella punto de vista de los Mahatmas. Está escrito ahí abajo. Los Mahatmas son, en sánscrito, las grandes almas. Los Mahatmas son los maestros. Ya sé que algunos de vosotros habréis oído decir que a Gandhi le llamaban Mahatma, el Mahatma Gandhi. No, nunca lo aceptó, no era un Mahatma, simplemente le dieron ese título. ¿Sí? Es como si nos vienen a nosotros y nos dan doctor honoris causa de la Universidad de Segovia. Y pues no, yo no soy. Entonces, siempre nunca lo aceptó, porque Mahatmas son los grandes. Entonces, dice, pensamiento de los Mahatmas. No sé si veis cómo esa dualidad tajante, esa oposición, la han convertido en un equilibrio armónico. ¿Veis? Sobre el blanco han colocado el negro y sobre el negro el blanco. Esta es una forma de expresión que se puede comparar, es semejante al emblema del Tao, del yin y el yang, donde se ve que la combinación es armónica, no es
no es una confrontación, es armónica y como cada uno lleva a su contrario. O sea, que subyace en la dualidad siempre la unidad. Esta idea es un dogma de los maestros. El universo, la palabra universo viene de unidad. Universo, un verso. Entonces, toda diferenciación es momentánea, aunque puede durar mucho, e ilusoria. Ese es el concepto de maya de los orientales. Esto que nos vemos todos diferentes es un maya, es una ilusión, que durará no mucho. Bueno, entonces, aquí ya vamos a algo figurativo, ¿veis? Seguir viendo la dualidad, ¿veis? Pero ya expresada el símbolo del cisne, el símbolo de la paloma, yo no los identifico con ninguna religión. Os cuento una anécdota. Sócrates había soñado con un cisne blanco. Cuando conoció a Platón, que tenía menos de 20 años, lo miró y dijo, ahí está el cisne. O sea, hay algunos que dicen, el cisne es un emblema de espiritualidad, es un emblema de maestría. No es fácil, un símbolo potente no es fácil reducirlo. Por ejemplo, os pongo otro símbolo. En Oriente, el cisne negro se llama Kala Hansa. Kala es negro, Hansa. El Ansar. Y el cisne negro, el Kala Hansa, simboliza el discernimiento, que es la facultad más alta que nuestra mente puede alcanzar. Distinguir lo que es verdad de lo que no lo es. Y te lo cuentan como que ese cisne es capaz de separar el agua de la leche. Para simbolizártelo. ¿Qué quiere decir eso? Pues es capaz de separar el agua de la leche, ¿no? Si somos un poco conscientes de las confusiones en las que vivimos los humanos, nos damos cuenta de algo que nos falta. Bueno, utiliza el cisne, pero está mostrando la dualidad, ¿veis? El cisne blanco sobre fondo negro, el cisne negro sobre fondo blanco, la armonía por oposición. Esto se llama armonía por oposición. Parece que están peleando, no, están armonizados. Luego hay otra serie de elementos que me he saltado, y además vais a ver una serie de obras en que distingue dos niveles, arriba y abajo. Esto, en el lenguaje platónico, arriba es el mundo de las causas, abajo es el mundo de los efectos. En griego, noúmenos y fenómenos. Nosotros vemos fenómenos. Los fenómenos tienen una causa. Esa causa no se ve con los sentidos, es inteligible. Se puede entender, pero hay que haber trabajado para poderlo entender. Entonces, lo que está mostrando es cómo abajo es un reflejo de lo de arriba. ¿Veis que está invertido con un espejo? ¿Vale? Sin más. Aquí ya, en toda su obra está en movimiento. Toda la obra de este carácter. Su obra está en movimiento. ¿Por qué? Porque el movimiento es la manifestación del espíritu. Un nombre que dio Blavatsky a lo que los religiosos llaman Dios es eternidad dinámica. Eternidad dinámica, el movimiento continuo. Entonces, insisto que ese movimiento no es ir de Basurto a Recalde, ¿no? O sea, no es un desplazamiento. Sí, el origen del movimiento es la vibración universal, el sonido. El sonido insonoro. Hay una obra tibetana que es La voz del silencio. El sonido insonoro. Vale. Entonces, aquí tenéis el movimiento. ¿Veis? El movimiento espiralado, expresado pone 4, pone el blanco en la luz y luego la polarización de la luz, rojo, amarillo y azul. Luz es el movimiento de la luz. Y aquí pues también no es que juega, es una manera de decir, expresa un juego en el sentido científico, matemático. Nos pone una cruz estática. Esa cruz, la cruz que se usa en el cristianismo, es una cruz estática, está parada. Sin embargo, en lugar de 2 cines pone 4 porque expresa el movimiento en ellos. Están girando con el movimiento en espiralado. Eso es muy difícil de representarlo. Está ahí. Vais a ver el siguiente. Vais a daros cuenta como ahora ha girado a la derecha. Y los cisnes van a estar en cruz estática, el cisne blanco estará arriba y la cruz, esta cruz que vemos, estará en X, estará girada. ¿Lo veis? Ahí veis el movimiento.
y siempre expresando la luz y los tres colores primarios. ¿Lo veis? Tanto en la cruz girando, en la espiral, en los cisnes, en todo. Sí. Gira en torno a ¿Eh? Siempre gira en torno a un centro. Mira, es que no me paro en todo. Tienes un corazón en el centro. ¿Qué representa El corazón representa el centro. El centro es el corazón, pero el corazón es una figuración del centro. El centro es intangible. El centro es, no solamente es invisible para los sentidos, sino que es intangible, es inteligible. Entonces se figura desde muy antiguo con el corazón. Por ejemplo, cuando los egipcios pesan el corazón, la pesada es el alma, no es el corazón. Es más, no te ponen un corazón para que lo veas, si lo ha puesto ahí, ponen una vasija, está dentro, así como el cuerpo está dentro, ¿vale? ¿Y dónde está el corazón? Dentro. También esa vasija tiene que ver con los vasos cánopes, o sea, hay una nomenclatura en cada civilización, un lenguaje. Algo tenemos que aprender de ese lenguaje si queremos leer, aunque sea un poquito. Esos lenguajes son simbólicos, no abstractos. El abstracto es otra cosa. Ahí la han metido ahí porque ya había que llevarla a los museos. El MoMA de Nueva York, el dios del arte moderno. Lo que diga el MoMA, se equivocaron. El gran crítico del MoMA dijo que eso eran, ¿qué dijo? Algo así como que eran diagramas coloreados o algo así. Se lo perdieron. Pues luego ha habido gente que se ha dado cuenta y ya la cosa ya ha cogido, ya no lo paran, ya no lo paran. Y esto es un arte a entender mientras dure esta civilización. O sea, va a darle que pensar a todo el que quiera, porque no hay que pensar, no le va a dar que pensar, me voy. Lo que quiera pensar, lo que quiera entender, viene para el rato. Y sobre todo, quien quiera entender las ideas que contenidas, va a tener que estudiar. Va a tener, si no queda otra. No la pillas, ¿no? Entonces, lo veis, ¿no? A ver cómo vamos de tiempo. Bueno. Y el corazón también como el símbolo de amor, ¿no? Eso es otro lenguaje. Ahí nos hemos salido de la estructura cósmica en la que estamos. No podemos meter todo. O sea, o estamos hablando de una cosa o estamos hablando de otra. A ver, este ya lo habíamos visto, o sea, lo he puesto para que veáis cómo gira. Y esto es de la misma serie, el cisne. De pronto el cisne ha desaparecido y ahora la clave es el cubo. Es el cubo en el centro, ¿veis? Ya no es un corazón, el centro es un cubo y está, fijaros, destaca el centro, es el cubo más grande. El corazón sería el centro, el cubo es la clave, ¿no? Y luego lo expresa el movimiento en tres círculos. Esto de los tres círculos va a aparecer reiteradísimamente. Los tres círculos, filosóficamente, es un concepto que tampoco es muy conocido. Se hereda en la cultura griega esotérica, vamos a decir. No está expresado, está en los diálogos de Platón, pero no dicho así. No dicho explícitamente. Platón decía implícitamente muchas cosas. Había cosas que no estaban permitidas decirlas directamente, porque formaban parte de los misterios. El que quería aprenderlas tenía que ir a los misterios, no en un diálogo. Entonces, eso es lo que los griegos llaman logos. Pero cuidado, que el logos se aplica a muchas cosas, porque el logos en latín se ha traducido como verbo y el verbo como palabra. Cuidado, el logos es el pensamiento divino, es la ideación divina. Cuando se traduce al latín verbo, en la misa te dicen que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, es Dios encarnado. ¿Se han dado cuenta lo que están diciendo? Eso se ha copiado en las religiones que evidentemente en general no saben lo que dicen. ¿Por qué? Pues porque no es la cuestión de la religión. La religión tiene una estructura litúrgica. Maneja símbolos, se expresa todo a través de símbolos, pero no racionalizan. Eso está prohibido, de alguna manera. Por eso la religión con la filosofía en Occidente no se ha llevado bien. En Occidente, en Oriente es otra historia, completamente diferente.
Bien, entonces, si no me quiero detener mucho, ahí están los tres círculos dinámicos, ¿lo veis? Están radiando. Y en este caso sí que expresa una dualidad azul-amarillo que lo interpretan, yo no me atrevo a decir que es lo masculino o lo femenino. ¿Por qué? Porque la dualidad, el masculino y el femenino es un nombre que se le da a la dualidad. La dualidad es la dualidad, no es que sea masculina o femenina. Como cuando decimos los dos cables, de positivo y negativo. Negativo no es que es malo, y el positivo es bueno, no hay un bueno y un malo. Simplemente que la energía se mueve por polaridad. ¿Vale? Y cuando esa polaridad se anula, la energía se estanca en el mundo manifestado. Bien, y bueno, tenéis el juego, veis estos cubos blancos sobre fondo negro, los cubos negros sobre fondo blanco, es la complementariedad de la dualidad armonizada dentro de la oposición, un mundo superior y un mundo inferior. Aquí seguimos, bueno, aquí ya el movimiento pone una hélice ahí girando un avión prácticamente, veis que genera formas dinámicas, donde veis los cubos ahora están inscritos en esas formas dinámicas, y si los contáis son 7. Ya utiliza la clave septenaria, ha pasado del 1, 2, 3 a la clave septenaria. ¿Por qué? Bueno, porque la clave septenaria, la vamos a ver al final, aplicada al ser humano. La clave septenaria es la clave de la estructura de la naturaleza en la que nosotros vivimos. El que haya 7 colores en el arco iris no es ningún invento. Hay 7 colores en el arco iris. Si alguna vez veis un arco iris bien, está completo, mirarlo detenidamente cuesta un poquito, de verlo 7. Y son 7, eso no se lo inventa nadie, ¿no? Es un lenguaje de la naturaleza. Podría decir que las 7 notas musicales sí, pero es insuperable esa estructura. Ahora, el valor de esa estructura musical, ¿verdad? Luego hemos estructurado el tiempo. El tiempo lo se medía por la luna, porque por eso era muy difícil, o era más difícil. La luna se puede medir los días, ¿no? Son ciclos de 28, dividido en 4, son 7 semanales asociados a los planetas. Es decir, ahí el orden del espacio-tiempo en el que vivimos se ha tomado de la naturaleza y lo hemos heredado. Entonces no nos quedamos a pensar en ello. ¿Por qué el lunes se llama lunes? Es el día de la luna. Martes es el día de Marte. Miércoles es el día de Mercurio. Y el Sunday, los 3 domingos le hemos cambiado el nombre, pero los ingleses no, Sunday es el día del sol. Bueno, ahí tenéis. Os voy a insistir mucho en el movimiento porque vais a ver que no hay nada estático en esta obra. Nada sin espíritu. Aquí vuelve con la hélice, pero donde juega con la armonía. Veis una parte de la hélice negra, la otra es blanca, una está en un mundo superior, otra, cada uno es el reflejo del otro. Y ahí ha puesto un cubito pequeño. No nos vamos a parar a calentarnos la cabeza porque a lo mejor no lo sabe ni ella, porque ella es una visionaria. Tened en cuenta que es una inspirada. Vosotros podéis creer lo que queráis, simplemente yo os hago un razonamiento. Si estos se lo inspiraron, pues es lo que ella dice. Si no se lo inspiraron, es por lo que Total. Estamos viendo una parte, hay que ver lo que hizo. ¿Y cómo lo hizo? Era una mujer pequeñita además, una energía incontenible. Era una cosa... Bueno, aquí veis otra forma dinámica de que parte de un centro. En el centro está la primera imagen que os he puesto, que es la esfera blanca y negra, en ese centro. Pero a partir de ese germen, de ese centro, a través de qué? De un movimiento, no dije los movimientos circulados, espirales, cónicos, y expresados en colores también. Todo ello luego lo inscribe en un cuadrado dinámico. ¿Qué marca la dinámica del cuadrado? Las dos diagonales. Y luego tenéis la cruz estática, pero mirad el sentido radiante que tiene todo eso. Aquí tenéis una expresión de ese mundo inteligible y el mundo sensible, que es el lenguaje de Platón,
en forma de triángulos con los 7 colores, ¿veis? Los 7 colores inscritos, más luminosos y más oscuros. Esto es literal. El mundo superior, el mundo inteligible, es el mundo más luminoso. Y este mundo es un mundo reflejo, es un mundo sombrío. Platón lo expresa con que lo que vemos en este mundo son sombras. O sea, esto que nosotros vemos, estas imágenes nuestras, en el lenguaje platónico, son sombras. Sombras de la realidad. Nosotros llamamos sombras a lo que hay en el suelo, causado por la luz, precisamente. La luz al chocar con los objetos, produce sombras. Pero nosotros somos una sombra con relación a la luz verdadera, a la luz inteligible. Bueno, pues fijaros qué armonía en ese esquema tan puro. Yo señalo, cuanto más definidas son las formas geométricas y menos elementos figurativos ahí, es más puro. Esa idea es muy pura. Ahí es todo un tratado acerca de la realidad que se esconden las cosas. Este pienso que lo han puesto al revés, porque claro, esto está tomado del catálogo, entonces pues se pueden haber equivocado. Está alguien que corrija, oye, yo creo que este cuadro es al revés, que este es el mundo de arriba y este es el mundo de abajo, ¿vale? Según las claves que ya está utilizando, pero bueno, yo lo he puesto como está en el catálogo, no he querido daros la vuelta, simplemente es mi opinión, pienso que se han equivocado. En este tipo de arte es muy fácil no saber en qué posición poner algo. O sea, si te lo dan revuelto, da. A ver. Hombre, si ya le han puesto el cáncamo detrás, de donde se cuelga, sí. Pero no le han puesto nada, no sabes si es a derecha o a derecha. ¿Qué es arriba y qué es abajo? Pienso que se han equivocado. Pues nada, es un error humano como otro cualquiera. Y fijaros, este cuadro es literalmente lo que os he mostrado, el primero que os he mostrado que está sacado de Doctrina Secreta. Este es literal, solo que ella, el germen, que lo ha puesto ahí, no sé si lo veis, es un triángulo. Y ese triángulo emana los 3 colores primordiales. Es el movimiento de la luz, como germen. O sea, es el primero que os he puesto, pero con el centro. Pero no con el centro, porque yo lo que os he puesto antes está copiado de Doctrina Secreta. Como Blavatsky explica en su prologio lo que va a explicar en Cosmogénesis. Se adelanta, da las ideas genéricas. Bueno, aquí tenéis el círculo sobre el fondo negro, pero se ha permitido inscribir la radiación. En este caso, si os fijáis bien, hay otro triángulo ahí, ¿veis? En el centro. Es radiante. Y esa radiación la enmarca en una forma cuadrada dentro del círculo y sobre el fondo negro, sobre el misterio, de donde todo procede. Ese misterio de donde todo procede es lo que el Génesis dice de nada. Es lo mismo decir el todo que la nada, da igual. El todo es porque todo procede de ahí y la nada es porque no hay nada que nosotros podamos reconocer, no hay ninguna diferencia. Es un misterio absoluto. Dicho de otra manera, el verdadero origen de algo no lo conoce nadie. ¿Vale? Esto no, tenedlo en cuenta y así quedarse tranquilo. Bueno, aquí vamos a decir juega, entre comillas, con los 3 círculos. Los 3 círculos que os he marcado dentro del círculo primordial, dentro de ese campo de la manifestación. Dentro de esa vida una, ella establece la diferenciación de los 3 círculos que es el logos y le da la forma artística, pues poniéndose en círculos con los colores. ¿Veis? Ahí tenéis los 3 colores primordiales, ¿lo veis? Eso es casi constante. En este caso, pues, ha hecho otra versión, pues si os dais cuenta, lo ha cambiado de lado. Veis que aquí tenéis 2 y aquí 3, ¿no? Aquí lo ha girado y ha cambiado los colores. Aunque en el caso de los 3 colores los ha acentuado. ¿Veis? Poner los 3 colores primordiales, en este caso es el fondo rojo. Y sigue jugando con el blanco y el negro, la dualidad primordial. Aquí, fijaros, ha establecido los 3 círculos sobre el fondo negro, pero en este caso no es un cuadrado, es fondo negro circular con las 3 radiaciones primordiales, los 3 colores, y sobre el fondo rojo.
Aquí tenéis una concha, muchas conchas que aparecen en su obra. Es la espiral, pero en un objeto natural, ¿no? ¿Y sobre qué? Sobre dos cruces, ¿veis? La cruz estática y la cruz dinámica. Esto se ha utilizado para banderas de países. La bandera de Euskadi está hecha sobre esta idea. El señor Sabino Arana seguramente cogió... la masonería trabajaba con estos conceptos, porque son elementos esotéricos que se expresan así. Los colores también, los colores de la bandera francesa son los tres colores de la obra alquímica. Eso fue la masonería quien lo puso. Eso sí, se conoce un poco de historia, inclusive se sabe. En otros casos, pues no, porque aparece, pero la expresión occidental más conocida y quizá más antigua de esto es el hombre de Da Vinci. El hombre que llaman el hombre de Da Vinci, pues pone uno que está así, la cruz estática en clave humana, y otro que está así, y está montado uno encima de otro. Es una ciudad dinámica, claro. Es en el Renacimiento que se recuperan conceptos herméticos que se habían quedado ocultos o tapados. Por ejemplo, la proporción áurea, que está implícita siempre en la hélice y en las conchas. La naturaleza trabaja con proporciones áureas. Esta es de la serie La Paloma y en este caso, bueno, lo he puesto para que veáis cómo dinamiza en lugar de círculos los corazones, ¿no? Pone aquí se ve más claro, ¿veis? A partir de un centro se crea un movimiento, ¿veis? Seguís el movimiento, ¿veis? El movimiento circular y en sentido contrario, ¿veis? Armonizados, equilibrados y luego sobre la base de los 7 colores. Aquí tenemos, vamos a ver una serie de 3 que también es de la serie de La Paloma, porque ya no hay ninguna paloma. Es verdad que pone dos angelitos, dos querubines, dos serafines ahí en el centro. Tenéis el mismo esquema, el centro, la esfera sobre otro fondo dinámico, ¿veis? Girando en un movimiento horizontal, con símbolos astrológicos, ¿veis? Identificáis algunos de ellos, ¿verdad? Y luego el movimiento es vertical. Ha cambiado los colores, ha cambiado los signos astrológicos, y utiliza también el lenguaje astrológico, el lenguaje religioso, el lenguaje científico, utiliza distintos lenguajes. Pero veis que la base de todo es lo que os he dicho desde el principio. La raíz de todo. Mirad esta expresión, donde tenéis el círculo, el germen, sobre la cruz, el movimiento, son los dos movimientos iniciales, un círculo en 4 sectores, y esto constituye un centro de ese círculo que esta vez se expresa en los 7 colores, la clave septenaria, con 4 signos astrológicos que los ha ido cambiando. Esto habría que ver si ella lo explica, no lo sé porque yo no he podido leer sus cuadernos. Y ya estamos llegando al final. Estos, os los voy a mostrar, son los 3 últimos, ¿no? Los que llaman los del retablo o los del altar. ¿Cómo interpretamos esto? Bueno, se puede interpretar esa tríada, es una tríada, porque pone, es el altar, es una tríada, son tres imágenes. Esas imágenes se pueden poner en orden, pero esto es algo que es lógico. Este sería el primero, vamos a decir. En la exposición se pone en el centro, no es un orden sucesivo, es el centro. Estamos hablando de, veis, sigue utilizando el mismo esquema, un centro, un triángulo, una circunferencia, otro triángulo con otro triángulo invertido dentro de otra circunferencia, ¿veis? Es una génesis de las formas, es un movimiento donde algo está naciendo y expandiéndose, en forma de círculo sobre el fondo negro, ¿veis? Seguir trabajando con el fondo negro, sería como no quiero poner palabras demasiado contundentes, pero podría interpretarse como primer logos, como la primera paso de la manifestación universal. Si vemos el siguiente, quizá ahí veis que el círculo ahora está arriba, es un círculo radiante, también son los 3 colores, dentro de una esfera ha cambiado la clave de color, el color celeste,
que nosotros decimos, y de él parte como una emanación. La palabra emanación lo utiliza mucho Plotino, o sea, yo puedo utilizar palabras de distintos filósofos, una emanación que es septenaria. Si los contáis, son como 7 rayos. Así se llama en esoterismo, los 7 rayos. Esos 7 rayos en el lenguaje cristiano son los 7 arcángeles. Los arcángeles son 7. En el lenguaje hebreo son 7 Elohim. En el lenguaje tibetano son los 7 Chohans. O sea, en las religiones tiene diferentes nombres, pero siempre es una emanación séptuple a partir de la Trinidad que procede de la unidad. O sea, unidad, Trinidad, y la manifestación universal, que además ella pues les da colores, tiene un lenguaje de los colores, cada rayo tiene un color, son rayos color, porque el color no es algo que ve la vista, es una vibración en el universo. O sea, es una vibración de la luz. Cuando nosotros decimos los rayos ultravioletas, son lo que está por encima del color violeta, que es el último que vemos, más rápido. Infrarrojos es por debajo del rojo, el rojo es el más lento. Estamos hablando de frecuencias, de velocidades de la luz, que nuestro ojo lo ve como color. ¿Sí? Y se utilizan en la clave de la creación, vamos a decir. Y luego el siguiente sería la vuelta, desde abajo. Mira, ahí abajo hay una espiral, es como una galaxia. En aquel entonces yo creo que no se habían visto las galaxias, no había una imagen de las galaxias, no existía. Habría que ver, muchas cosas que ella dibuja no habían sido vistas, lo cual dice, bueno, ¿cómo las vio? Bueno, pues ya os he contado a qué se dedicaba, a la comunicación con el otro mundo, fue su dedicación fundamental. Y a partir de esa espiral, veis los 3 colores primordiales, otra vez, esa diferenciación, pero en este caso lo pone en clave de 5. Esa clave de 5 es humana. De alguna manera se podría decir que es el regreso de las almas humanas desde el fondo de la manifestación hacia el origen, hacia la unidad, hacia la integración en el todo, que lo vuelve a expresar como un todo dinámico a través de la diferenciación entre colores. Aquí mete el verde, que es la unión del amarillo y el azul. Bien, y ahora nos vamos ya para terminar a la clave humana. Esto no pertenece a la serie de pinturas para el templo, y esta interpretación os la doy yo porque es la que más conocemos. Explicar la naturaleza humana, que es el tercer principio que ella estableció, investigar las leyes de la naturaleza y la naturaleza humana, que implica las cualidades latentes o potenciales en el ser humano, para poderlas desarrollar. Entonces, el ser humano se explica por un triángulo, esto sería, con los 3 colores, ¿veis siempre? En el mundo celeste, ¿veis? El fondo es muy claro, encima le pinta estrellitas, ahí, para que nadie se confunda. Eso está en el mundo celeste. Esto es la expresión del ser humano en el mundo terrestre, en el mundo formal, el cuadrado. Separado, ¿veis que no hay nexo de unión? En un ser humano que no se ha potenciado, que no se ha trabajado, no hay un contacto entre la parte inmortal y la parte mortal. El ser humano vive como ser mortal, no lo es, pero vive así. Entonces, lo pone sobre fondo blanco y negro, la dualidad. Eso podéis decir, bueno, los sexos, la dualidad. El ser humano vive en un cuadrado, que es el cuadrado que expresa la materia. La materia en el mundo clásico se expresaba como 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego. Es decir, forma parte del elemento formal del ser humano su propia mente. Esa mente es mortal. Esa mente es una herramienta que el ser humano tiene, que tiene que aprender a manejarla. Si no, esa herramienta te come. Ahora decir. Y las enfermedades que provienen de la mente son las peores. Cuando eso se descuajaringa, pues se ha liado. Entonces, veis que sigue expresando un mundo superior, un mundo inferior, y ahora vais a ver el siguiente. El siguiente es cómo se enlazan la parte superior del ser humano, la tríada,
el verdadero yo o el yo superior con el yo inferior. ¿Cómo se enlazan? Hay cualidades de afinidad entre la parte superior y la parte inferior. Esto, que ya dibuja así, los orientales a veces lo simplifican y ponen una línea y le llaman puente. En sánscrito, antakarana. Esto es, en el budismo, pasar de una orilla a la otra. Unir el mundo superior con el mundo inferior. Y esto es sobre el mismo esquema. Aquí ya no pinta estrellitas. ¿Y a qué nos lleva esto? A la unión. ¿Veis? Se ha unido lo superior con lo inferior. Ese es el ser humano completo, el ser humano verdadero. Aquel que está guiado, dirigido por la parte superior, por el yo superior, y que ese ser humano se expresa cuando esto se realiza como un pentágono, o sea, en clave 5. Por eso os he dicho que antes el tercer luego, el regreso, lo pone en clave humana, porque el ser humano es el que estaría en condiciones de poder regresar al origen. Otros tipos de almas no están en condiciones, por ejemplo los animalitos, ni las plantas, son almas. O sea, en esta concepción, todos los átomos son almas. Todos son almas. No hay nada donde no esté la seidad. No hay nada donde no esté la cualidad del ser. Eso no existe, ni puede existir. El maestro que nos parió a nosotros simplificaba mucho estas cosas. Decía, vamos a ver, eso de Dios está en todas partes, está en todas partes. Si Dios no estuviese en este mando, entonces estaría Dios y el mando. Entonces limitaría, le pondría un límite a Dios. Ese concepto que he dicho, ilimitado. Es ilimitado, está en todo. Es la cualidad esencial de todo lo existente. Y es donde subyace la unidad, la capacidad de unidad. Es por naturaleza. Bueno.